Lo que le estamos pidiendo al Señor en este tercer domingo es que nos dé toda la sabiduría que podamos necesitar para entender, para interpretar su palabra, para convertirla en estilo de vida. Y de esa manera, en este tercer domingo del tiempo pascual, podamos de verdad y a plenitud resucitar con Cristo. El primer domingo del tiempo de Pascua, las mujeres iban de mañana al sepulcro para embalsamar un muerto. Y Jesús les cambió la vida, les cambió la ruta y el camino. Ellas iban camino a la muerte y Él les mostró el camino de la resurrección, el camino de la vida. En el segundo domingo, con los 7 regalos del resucitado, una frase sobrepasa a las demás, y es Tomás cayendo de bruces ante Jesús y diciéndole: Señor mío y Dios mío, y haciendo esa gran y primera confesión de fe y llamando a Jesús Dios con todas las letras. Hoy, en el tercer domingo, la primera lectura otra vez está siendo tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya todos sabemos que este libro lo escribe San Lucas, discípulo de Pablo, igual que escribió uno de los 4 evangelios, y que lo que Lucas quiere es narrarnos bien y profundamente la historia de la iglesia primitiva, el quehacer de aquellos primeros apóstoles ya ordenados sacerdotes, la historia de la iglesia. Y hoy la narración es fundamental. En los días pasados los apóstoles estaban presos, los habían apaleado, apedreado, insultado, maltratado, estaban presos. Milagrosamente el ángel del Señor los saca de la cárcel y los lleva al templo para que proclamen el mensaje sin temor. Vuelven y los llaman a capítulo, y ese es el momento que estamos viviendo ahora. Los sumos sacerdotes los presentan ante el Sanedrín para pedir cuentas. Y esta es la cuenta que le están pidiendo. Nosotros, la autoridad, según habla el Sanedrín, les hemos prohibido a ustedes que hablen de ese tal Jesús de Nazaret. Y sin embargo, ustedes han llenado a toda Jerusalén de esa predicación. Es como que la gran llamada de atención por haber desobedecido a la autoridad. Y la respuesta de los apóstoles es bien importante. Sin decirlo, lo que le están diciendo es: ustedes no son la autoridad. Lo fueron en algún tiempo, pero obraron mal. Se fueron contra el Mesías verdadero, contra el Hijo de Dios y por lo tanto contra Dios mismo. Ahora no son la autoridad, porque una autoridad que no vive haciendo lo correcto no sirve como autoridad. Hay que detenerse, porque eso mismo podría pasarnos como padres de familia. Y al momento habría que interpelarse en serio si yo he mantenido una moral elevada, una vida digna, un estilo de vida aceptable, para poder pararme frente a mis hijos y a mis nietos a corregirlos. Exigirle que se porten bien, porque mi autoridad, basada en la fe de la iglesia verdadera por la persona de Cristo, está en su justo lugar. Sería una reflexión que cada uno debe hacer personalmente. Ustedes no son la autoridad, porque si ustedes no han cumplido con lo que tienen que cumplir, nosotros partimos de una premisa mucho más elevada. Hay que cumplir con Dios antes que con los hombres. Esa es la premisa, esa es la máxima de los apóstoles. Y fíjense, un primer punto importante allí es que ellos dicen: Pedro y los apóstoles, o sea, la comunidad de los creyentes, o sea, la iglesia verdadera, nosotros, la iglesia católica, vamos a seguir a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, no estamos reconociendo ya su autoridad, no la tienen. Estamos reconociendo la autoridad que nos llega directamente de Dios. Entonces, el primer punto es la comunidad
reconociendo la autoridad de Dios y apartándose de la mala influencia de aquellos hombres que vivían lejos de Dios. El segundo punto es que perdieron el miedo y los enfrentaron. Antes se escondieron por cobardes, ahora los enfrentan con la verdad. Ese Cristo a quienes ustedes mataron al ara de la cruz, y una vez que perdieron el miedo y se llenaron de Dios, ya nadie podría detenerlos. Ahí también uno tiene que preguntarse qué es lo que pasa conmigo en particular, que no estoy predicando la palabra, que no estoy educando a mis hijos para Dios, que no enfrento a mis compañeros de trabajo y la gente en la calle. ¿Cuál es el miedo que me paraliza a mí para poder pedir al Señor que me libere, me desate de ese miedo y yo pueda enfrentar la verdad y proclamar a tiempo y destiempo al Cristo de la gloria? Ese Cristo a quienes ustedes mataron al ara de la cruz. Miren si no tienen autoridad. Ustedes lo mataron al ara de la cruz, pero su Padre Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, le devolvió la vida y lo sentó a su derecha. De esa forma, más de una vez Pedro y los demás van a enfrentar a las autoridades. Y el tercer punto que tenemos que ver en esta primera lectura, y de eso nosotros y el Espíritu Santo de Dios damos testimonio. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de su iglesia, de la iglesia, de ti y de mí? Que testifiquemos con nuestra vida, que demos testimonio de la resurrección del Señor, y otra vez que eduquemos a nuestra familia, a la gente en el trabajo, a los hermanos de la iglesia, a los que nos encontramos en la calle, que los eduquemos para Dios, que los atraigamos al plan de salvación de Dios sin ningún temor, como comunidad, como iglesia verdadera, testificando, lógico, con el ejemplo de vida, y si fuera necesario, entonces hablando de las maravillas de Dios. Ante esa fuerza nueva que estaban tomando los primeros sacerdotes de la iglesia verdadera, los sumos sacerdotes y el Sanedrín y los saduceos se acobardaron. Cierto que los azotaron, como quiera decir la lectura al final, los azotaron, pero los dejaron ir sin más prohibiciones, directas por lo menos. ¿Y cómo termina la lectura realmente? Que los apóstoles estaban contentos del ultraje que habían recibido por el nombre de Cristo. ¿Y cómo uno puede estar contento de ser azotado, humillado o maltratado? Bueno, de lo que estaban contentos era de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que se humilla, será enaltecido, y aquel que es perseguido por mí y por mi nombre. Estaban celebrando en su carne las bienaventuranzas. Eran el reflejo real del amor vivo de Dios. El salmista de hoy decía: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y debe ser nuestra verdadera oración de todos los días. Sentirnos libres en el poder y en el amor de Dios, liberados de ataduras, de pecados, de miserias humanas, de vicios, de coraje, rencores, envidias y venganzas, liberados completamente para Dios, para poder participar con vehemencia de la segunda lectura de hoy. Tomada del Apocalipsis, que ya hemos dicho el domingo pasado, decíamos que este libro tiene un género literario muy interesante. Está escrito de forma simbólica. El fin último es la esperanza, no el miedo al final del mundo y a las catástrofes que van a sobrevenir. Es un lenguaje simbólico que presenta la esperanza de un pueblo y que nos hace una invitación a conocer la palabra y a ponerla en práctica. En fin de cuentas, ese es el libro de las revelaciones. Y hoy lo hace de manera particular. Juan tiene una visión, secuencia del domingo pasado. Y en esta visión dice el texto que realmente qué es lo que Juan está viendo. Escuché la voz de muchos ángeles, eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían a una voz potente. Está narrando, está describiendo el reino de los cielos, al Dios Padre como Rey universal, creador del universo, sentado en su trono.
al Cordero degollado, al Cristo llevado al matadero de la cruz, pero vivo y resucitado. A los santos del cielo, a los ángeles del cielo, a los coros celestiales, a todos los está describiendo. Y toda esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Alabando, bendiciendo, glorificando al Rey. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces es un anticipo de lo que tú y yo, si vivimos cumpliendo con lo que Cristo pide y la muerte nos sorprende estando en gracia, estaremos haciendo para el resto de la eternidad. Vivir en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo su nombre y gustando de todos los bienes de su casa. Esa segunda lectura es una invitación, una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo, con el poder de ese Espíritu y con todos los frutos de sus 7 dones. El Evangelio es uno muy hermoso, el que nos ha tocado hoy. Tiene varias partes, podemos verlas rápido todas. En aquel tiempo, el tiempo de Pascua, el tiempo de la resurrección, Jesús se presentó otra vez a los discípulos. Otra vez dice claramente que se presentó muchísimas veces. En esta ocasión van a decir claramente que es la tercera aparición. Se puede entender así. ¿Qué pasó? Estaba Pedro, siempre Pedro primero, porque estamos rechazando la autoridad de los judíos que no han sido fieles. Y estamos enalteciendo la autoridad de aquel que Cristo quiso colocar como fundamento visible de la iglesia verdadera, como primer papa de la iglesia. Estaba Pedro y narra al final que estaba con 7 personajes. Da el nombre de los 5 y después queda los primeros 5 y dice y otros 2. Como dejando espacio para que tú y yo nos coloquemos entre esos 7. Y claro que estamos colocados, porque el 7 es representativo de la plenitud, del todo, del total. Estaban todos los apóstoles, estaba toda la iglesia allí con Pedro para la pesca milagrosa. Pero esta pesca milagrosa que se refiere aquí no es nueva. Ya en Lucas 5 se nos ha narrado y en Marcos 4 también. Y esa pesca se dio. Es la misma, es otra pesca. Lo que importa es el signo real de lo que el Evangelio nos va a narrar. Estaban todos allí. Se fueron a pescar a medianoche. Llegaron de madrugada. Y cuando llegan a la orilla, allí está el Cristo de la gloria. Parece que tiene unas brasas puestas, un poco de pan y algo de pescado también. Y cuando bajan les pregunta literalmente, muchachos, ¿cogieron algo? Sabiendo que no habían cogido nada, esperando su respuesta. Porque el Cristo de la gloria tiene 1000 ponencias para ti y para mí, y lo único que espera es nuestra respuesta. Si es afirmativa, para continuar la vida con nosotros; si es negativa, para sacarnos de ese negativismo y colocarnos en lugar de salvación. No hemos cogido nada. Echen la red por la derecha. En la pesca milagrosa de San Lucas, una de las frases más hermosas de aquella pesca es: rema mar adentro, porque vamos a pescar. Y después que reman mar adentro, allá hacen la pesca milagrosa. En esta ocasión no existe ese término, no hace falta. Ahí donde estás, porque ahora estás con el Cristo resucitado. Ya te saqué del abismo y de la muerte. Ahí donde estás, en el momento de tu vida donde te encuentras, ahí tienes que hacer tu pesca milagrosa. En el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus papás, de tus hermanos, ahí donde te mueves todos los días, echa la red del Cristo de la gloria, para que saques muchos peces, abundantes peces, la totalidad de los peces, y los ofrezcas en el altar de Dios. Traigan peces y los vamos a poner aquí a asarlos. Pero fíjense qué interesante. Básicamente las palabras que va diciendo Jesús cuando lo toma y lo reparte son las mismas palabras de la última cena.
Se puede decir en una forma de hablar que es eucarístico. Ahí donde estás en tu corazón, celebra dignamente la Eucaristía con tu familia. Que no te acompañan, que no vinieron, tráelos en oración de intercesión, tráelos en tu corazón, tráelos en tu mente, déjalos en ese altar. Siempre decimos lo mismo, déjalos ahí, y al momento de la consagración, sumérgelos en el cáliz de la sangre preciosa, para que sean lavados de toda la porquería que este mundo ofrece y empiecen a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Trajeron pescado y comió con ellos. Y habría un signo ahí que podemos entrebuscar. El primer domingo del tiempo pascual, el Cristo resucita como Rey de Reyes y tiene que subir al lado del Padre para sentarse en el trono que le toca. No me toques, todavía no he subido a mi Padre. Es una de las cosas que dice en el Evangelio. En el segundo, ese Rey de Reyes es reconocido por Tomás como Dios verdadero, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús es Rey de Reyes, Dios y hombre verdadero. Pues hoy en el tercer domingo come con ellos. Soy yo, el mismo hombre de siempre, resucitado, glorioso Dios, pero soy yo. Pueden confiar en mí, pueden creer en mí. Y otra vez la frase más hermosa que Cristo jamás dijo en toda la historia de la salvación, al final del texto: síganme, soy yo, síganme, no tengan miedo. Todo eso se puede colocar junto. Cogieron tantos peces que no podían con las redes. Se supone que así seamos tú y yo, nuestra pesca diaria, salvando almas para Dios, nuestras almas y otras almas también. Otro punto interesante de esa lectura es que después de que todo esto sucede, Jesús va a lo íntimo y se lleva a Pedro aparte. Ya participó, habló con todos, estuvo con todos, va a la intimidad. Hermano, a quien realmente Jesús hoy se lleva aparte es a ti. Con quien quiere hablar es contigo y te lleva aparte. Olvídate de Pedro y de todo lo demás. Que si lo negó 3 veces, ahora lo confirma otras 3, perfecto, pero olvida eso. Es contigo. Es a tu corazón que Jesús le está preguntando: ven, hijo, tú me amas. Es la primera expresión de Jesús. Tú me amas. Es contigo, hermano. Tienes que responderle a Jesús. Solo que no le puedes mentir, tiene que ser con la verdad. Tú me amas. Tus obras, tus pensamientos, tus palabras, todo lo que eres, dices y haces es expresión de que me amas, o realmente no me amas tanto. Jesús te está preguntando, en oración debes responderle. En aquel tiempo Pedro le bajó el nivel, porque Jesús dice: tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez le pregunta: tú me amas. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahora es Jesús el que se va a bajar al nivel de Pedro, a tu nivel y a mi nivel. Las primeras 2 veces le preguntó: tú me amas. Y Pedro respondía: te amo, te quiero. La tercera vez le dijo: tú me quieres. Si en este momento no puedes amarme como tu Dios y Señor, me basta con que me quieras, con que me respetes un poquito, con que me quieras seguir. Y luego ven y lo verás. Descúbreme como Dios, conóceme como Dios verdadero. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, va a decir el texto bíblico. Que podamos enamorarnos de Jesús en esta hora que nos está preguntando si de verdad le queremos, y entendamos el porqué de la pregunta: apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Trae a tu familia a mi presencia, conságrame a tus hijos, ayúdame a salvarlos, trabaja tú por su salvación también, conviértete y conviértelos a ellos, es lo que nos está pidiendo. Y luego ya dijimos en la marca de garantía al final del texto: sígueme. No importa cuánto me amas o cuánto me quieres, sígueme. Y en ese seguimiento del Rey de Reyes
Trabajemos juntos por la conversión de todos. Siempre decimos por hacer de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir. Que según estas lecturas podamos acercarnos a Dios como iglesia verdadera, como comunidad de fe. Que no tengamos ningún miedo en seguir a Jesús y en conocerlo de verdad y en defender los postulados de la fe. Que querramos por todos los medios hacer que Dios sea Dios en nuestra vida y no tengamos ni busquemos dioses falsos de ninguna manera. Y que el Dios que es amor se quede con nosotros y en nuestro corazón para que lo que pidamos en oración se nos conceda. Que vivamos la fe en la iglesia verdadera, en la iglesia católica, en la celebración eucarística, en la confesión regular y en una vida en santidad. Consagremos nuestros hogares y nuestras familias al Señor y pidámosle que todo lo demás se nos venga por añadidura. Lo que le estamos pidiendo al Señor